Transforma tus ideas en estrategias de éxito. Porque en el mundo de los negocios, el conocimiento es poder. Feedback empresarial. Iniciamos con una nueva edición de la sección de Feedback Empresarial y hoy nos acompaña Daniel Álvarez, CEO de Evaluex, para conversar sobre un tema que va más allá de cargos y de las métricas, el valor de liderar con propósito en el sector salud, señores. A través de su experiencia personal descubriremos cómo ha sido el camino como líder, los desafíos que ha enfrentado, la convicción en lo que impulsa a tomar decisiones con impacto humano. Una charla cercana que nos invita a reflexionar sobre el rol del liderazgo consciente en tiempos donde la empatía, la visión y el propósito hacen la verdadera diferencia. Daniel, bienvenido a Perspectiva y a esta sección de Feedback Empresarial que va a permitir conocer la parte humana detrás de la marca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Teri. Primero que todo, agradecerte por esta invitación tan increíble y poder conocer tu espacio de grabación. Creo que está increíble tu programa y que podamos tener un espacio donde podamos hablar de ideas y perspectivas y cómo estamos llevando a los empresarios hoy en día en Venezuela las dificultades, las grandes tareas y responsables que es asumir una empresa y asumir una innovación, asumir un emprendimiento y decir, ok, aquí estamos en Venezuela a crear soluciones, ¿cómo lo hacemos, no? Así es, Daniel, y gracias por seguir apostando en Venezuela, sobre todo en un sector que realmente está bastante golpeado, que es el sector salud, pero siempre le he dicho, donde hay crisis hay oportunidad, y tú supiste verla hace año y medio, pero ese sueño, ¿cuándo inició, Daniel? Estamos hablando de un emprendimiento que va creciendo gigantemente aquí en la ciudad de Caracas y que proyecta expandirse sosteniblemente, pero ¿de dónde nace esa idea? ¿Quién es Daniel? ¿Dónde empezó ese sueño? ¿Qué tuvo que sacrificar? Porque los caminos de emprender no es un camino en línea recta, tiene bastantes fluctuaciones, muchos sacrificios, muchísimas caídas y muchos momentos donde queremos soltar la toalla. Cuéntanos un poco de ese nacimiento de esta idea de negocios y cuéntanos quién es Daniel. Así es, Tari. De verdad que diste acertada con la palabra. Es un sueño lo que impulsa el crecimiento y la creación de Evaluex. Y es un sueño que echa 15 años atrás donde me recuerdo en ese comienzo de mundo laboral, yo decía, ¿dónde voy a emprender? ¿O voy a trabajar para alguien? ¿A qué me voy a dedicar yo hoy en día? Y comencé trabajando con una empresa familiar, ¿no? Trabajé con una empresa familiar que se dedicaba a la fabricación y distribución de equipos médicos y ayudas técnicas. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue, yo tenía 17 años cuando empecé a trabajar con la empresa familiar y empecé a conocer el mundo de los negocios, empecé a conocer el mundo profesional. A la par estaba estudiando ingeniería de producción en la Universidad Metropolitana, salía de clase y me iba a trabajar con mi familia, ¿no? Y la carrera la escogiste porque sabías que tenía algo con tu fin, ¿no? Teníamos una fábrica, tenemos una fábrica de equipos médicos y yo quería formarme para poder atender la fábrica familiar, ¿no? Claro. Esa era la idea, así comenzó este sueño, con esa idea de querer atender esa fábrica familiar. La realidad es que pasó a ser un momento en Venezuela donde la fabricación y la producción nacional no estaba en su auge y no era lo más conveniente en el mercado, ya que habían importaciones que podían competir de mejor manera en el mercado nacional y tocó innovar, tocó ver cómo nos metíamos en un negocio distinto a la fabricación sin apagar las máquinas. Correcto. Apagar las máquinas nunca es... pérdida de inversión total. Correcto, pero que a la vez tuviésemos un valor agregado dentro de la empresa. En ese momento yo decidí entrar en el mundo de la cardiología y empezamos a distribuir todo lo que tiene que ver con marcapasos. Y trajimos unas marcas interesantes a Venezuela, creamos un sector nuevo dentro de la compañía para dedicarnos a la distribución de marcapasos y fuimos creciendo y generando sostenibilidad mientras se recuperaba el mundo de la fabricación en Venezuela. Cuento corto, ese mundo de la fabricación tomó mucho tiempo en volver a agarrar un auge y seguimos creciendo en la parte de distribución. Sin embargo, yo personalmente, Daniel, decía, yo no quiero estar ahorita trabajando para mi familia. Claro. Y salí de la empresa familiar. Antes de salir, porque estás tocando un punto bastante vital y yo sé que muchos de nuestros oyentes se van a sentir identificados porque el 85% de las empresas en Venezuela son familiares. Sí. Y el proceso de transferencia generacional no es nada fácil. A veces papá no confía en las nuevas ideas de innovación y crecimiento porque vienen acostumbrados a una zona de confort de años y cuesta ese pase de herencia. ¿Cómo fue durante eso los años estando en familia? ¿Saliste porque dijiste, no, aquí veo un techo y debo ir a mi sueño hacia otro lado? ¿Cómo fue tu realidad en ese momento? Fíjate que creo que mi realidad fue una salida por ego.
donde los principales actores protagonistas de la empresa eran mi papá y mi mamá, que ambos son profesionales. Mi mamá es doctora, mi papá es abogado, ambos profesionales destacados en el sector salud. Y cuando me doy cuenta que hay un techo muy alto para alcanzar y que tenía dos figuras que para reemplazar esa figura iba a ser muy difícil, iba a tocar mucho tiempo, yo digo, mira, yo voy a salir por otro lado, también quiero adquirir conocimientos distintos, quiero ver dónde puedo resaltar yo, dónde puedo enamorarme yo de lo que estoy haciendo. Sin duda alguna yo me estaba formando en ingeniería de producción, pero no tenía muy claro dónde me iba a enamorar en mi negocio o cuál era mi pasión. Entonces salgo de la empresa familiar y me pongo a conocer el mundo del emprendimiento. Agarro y monto un negocio de comida, mi primer negocio de comida. Me recuerdo que era un negocio que trataba de cierta manera ofrecer cenas privadas y ocultas con sorpresas. Como un catering. Como un catering, pero en lugares distintos, que iban cambiando todos los fines de semana. Qué bueno. Se armó un equipo bien interesante, nos fue súper bien, generamos una propuesta de valor súper buena, se llamaba Isolé Privé, ese restaurante. Nos fue increíble, pero me volvió a pasar lo mismo, encontré un techo. Y dije, ok, y no encontraba esa pasión. Sabía que me estaba gustando el mundo de los negocios. Esa competitividad de que sé que no tengo un límite y si me lo pongo soy yo. Pues. Correcto, salgo de ahí, entra el auge de las cripto y de todo el Bitcoin y el Ethereum. Y casualmente en ese momento me recuerdo, una empresa transnacional me ofrece trabajo. Pero a la par que me ofrece trabajo, una empresa en nacimiento en el área de la criptotecnología me ofrece también una posición. Estamos hablando 2017, 2018. Antes, 2016 hablaríamos por ahí. Estaba muy joven el tema de las cripto. Sí, iniciando. Como todo, eso era algo nuevo para mí. Claro, hay mucho desconocimiento también. Pero había un reto. Había un reto que agarrar. Yo decía, ok, me voy para la transnacional, agarro experiencia, me pongo a trabajar para alguien y veo cómo funciona la corporativa clásica, que estoy muy de acuerdo que hay una formación profesional total y que es necesaria. Que es súper necesaria. O tomo un riesgo y me voy con esta empresa que lo que tiene son 3 trabajadores que está iniciando, son 2 socios. Yo voy a ir a trabajar de 2 socios que estoy seguro que tampoco tienen mucha idea de cómo funciona este mundo, pero parece ser un mundo interesante. Bueno, me fui por la opción de riesgosa. Qué bueno. Entro en ese mundo, resulta que al entrar en ese mundo me doy cuenta que hay mucho por aprender y que el mercado está igual que yo. O sea, el mercado tenía desconocimiento total de cómo funcionaban los criptoactivos, de qué era minar, de qué era invertir, de cómo funcionaba la cadena de bloques, todo. No, y que los medios también corrían a veces mucha situación que daba inseguridad en los mercados. Correcto. Ahí vemos una brecha de mercado y empezamos a ofrecer una solución que era cómo trabajar con estos proyectos de criptoactivos en Venezuela y asesorar a empresas que querían introducirse en esto, empresas y personas que querían introducirse, y nos empezó a ir muy bien. Y esto es interesante porque me di cuenta que en ese proceso yo tenía un know-how muy importante que le estaba aportando a la empresa, porque yo salí a aprender cómo funcionaba el mundo para poder traerlo para la empresa y vendérselo a nuestros clientes. Y mis ganas de querer surgir fueron a una negociación con los socios de la empresa y decirle, mira, yo esto lo puedo hacer por fuera, o me pueden vender parte de las acciones de la empresa y me meto como socio con ustedes. Aprendí muy rápido. En una semana no me hablaron. Wow. En la semana siguiente me dijeron, ok, vamos a dividir la empresa entre 3 personas, somos 3 socios. Maravilloso. Y empezamos en ese mundo de las cripto. Pero fíjate, fue el riesgo tomar una decisión y enfrentarlo. Claro. Porque otro se puede ir callado y me aíslo, ¿sabes? Correcto. O ellos me pueden haber dicho que no a la propuesta. Totalmente. No lo queremos. Pero estabas preparado para la oportunidad y es una de las cosas que yo siempre digo. Las oportunidades siempre están. Las vas a ver si estás preparado para ello. Correcto. A la par con esto, creo que es importante mencionar que nunca dejé el 100% a la empresa familiar. Claro. O sea, mientras hacía todos estos negocios por fuera, dijiste, ya yo vengo. Llegaba en las noches y veía cómo está la empresa familiar, que hemos hecho nuevo, aportaba, o sea, seguía aportando. Sí, porque al final hay una raíz anclada ahí. Aportaba valor y no cobraba. Eso está interesante. Y en ese momento, desarrollo 1, 2, 3 años en el mundo de las cripto, me va súper bien con la tecnología. Y entra 2019, finales de 2019, y comienza una pandemia, ¿no? Una pandemia a nivel mundial. Obviamente existe el COVID-19, pero en Venezuela no había llegado en esa época de diciembre. 19, no, todavía no. Teníamos un desconocimiento. Y yo con las relaciones que tenía amigos en China, tenía amigos en Italia, me estaban contando cómo lo estaban pasando. Y casualmente una de las negociaciones que me llega es empresas chinas viniendo a Venezuela a través de la empresa familiar a comprarnos insumos médicos a nosotros. Wow. Y nosotros estábamos en ese momento, obviamente para la empresa familiar fue, bueno, sí, vamos a vender, obviamente. Claro. Pero a mí me genera una duda. Y mi duda es, si nosotros solemos importar de China, uno de nuestros aliados principales son los chinos,
¿por qué los chinos ahorita están viniendo a nosotros a comprarnos equipos que nosotros le compramos a ellos? Claro. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Y me genera la duda, la intriga, y empiezo a investigar el mercado, empiezo a ver qué está sucediendo en China, y me doy cuenta que lo que estaba pasando en cualquier momento llegaba a Venezuela. Total. A raíz de eso generé unos protocolos para atención de pacientes con COVID, me reuní con doctores, me reuní con arquitectos, me reuní con ingenieros, generamos una estrategia y una planificación de cómo se pudiesen atender a estos pacientes que tenían el COVID, y salimos a la calle a venderlo. ¿Me estás hablando qué fecha? Febrero 2020. Antes que cerraran los vuelos y todo. Nadie nos compró. Es la verdad, nadie. Claro, al momento la gente decía, estos locos, claro, por supuesto. Yo llegaba con mi carpetica y me sentaba en las oficinas y me decían, ¿qué te pasa? ¿qué es esto? ¿Quién va a comprar esto? Resulta que llega octubre 2020 y en octubre de 2020 me empiezan a llamar muchísimo. Mira, necesitamos tus protocolos, mira, necesitamos poder montar esos hospitales, mira, necesitamos tus camas clínicas, mira, necesitamos tus equipos, mira. Y eso empieza desde octubre de 2020 a crecer muchísimo y todo el mundo empezó a comprar los protocolos que estábamos utilizando para atender pacientes con COVID. Empieza ese gran proceso de pandemia, de como lo queramos llamar, de restricciones. Total. Entonces se genera una contracción económica a nivel de Venezuela, pero un crecimiento en el sector salud. Total. Tecnológico y salud. Tecnológico y salud, que las empresas crecieron muchísimo, las que estaban en esos rubros. Todo, y las clínicas. Correcto. Nosotros entendemos y hallamos que había una necesidad, y yo agarro y me reúno con mis padres en esa época y le digo, mira, yo sé que estamos acostumbrados a vender equipos, estamos acostumbrados a fabricar, pero hay una necesidad de servicio. Total. O sea, necesitamos dar recursos humanos para poder atender pacientes, necesitamos dar servicios de salud a los pacientes que hoy en día lo necesitan. No, pero es que nosotros no hacemos eso, nosotros estamos en fabricación. Yo, sí, muy bonito, pero podemos abrir un rubro nuevo. Claro, hay una brecha de oportunidad. Correcto. Generamos nuestro primer APS en 2020, finales de 2020, diciembre, una atención primaria de salud, donde teníamos simplemente consultorios y trabajamos con muestras de laboratorio. Se llama Grupo Médico Datsi, la empresa de fabricaciones Datsi. Pasamos a Grupo Médico Datsi, teníamos dos empresas, una empresa dedicada a la fabricación y una al servicio médico. En ese mundo de servicio médico nos fue increíble, prestamos atención a pacientes con COVID, atenciones a domicilio, trabajamos con todo lo que era pruebas COVID, trabajamos con muestras de sangre, hacíamos jornadas, o sea, increíble el crecimiento que tuvimos en esa época. Y empieza, después transcurridos 2 años, empieza a irse el COVID como una emergencia. Ya la gente le da COVID, pero sabía que no le iba a pasar nada y eran 2 semanas en cama. Inclusive las compañías de seguro empezaron a quitar ese extra de cargo en las pólizas. Eso de ser una urgencia. Sí. Cuando sucede eso, creo que aquí se abrió esta divergente para todos los que estábamos en el sector, que era, estamos ganando muy bien gracias al COVID, pero ya ahora que no está, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí habían 2 decisiones. O vas a la Santa María o innovas en el mercado. ¿Cómo haces tú para generar innovación en el mercado de salud? Cuando nos dimos cuenta de que nuestra decisión, o personalmente yo tenía una pasión en lo que estaba haciendo ahí, porque es gracioso, yo reviso mi teléfono ahorita y yo tengo una notica en Reminders, en Task, que tú ves que dice mejorar el sistema de salud de Venezuela, y está con la fecha 2021, así, lo dice así en grande, 2021, y es la única tarea que tengo ahí, no tengo más. Entonces, pero es la que te impulsa todos los días, inclusive hasta la fecha, total. La sigo viendo y sigo buscando innovación en lo que estoy haciendo. Y cuando vemos eso, yo me plasmo esa tarea, tengo ese sueño y digo, ok, vamos a seguir en este mundo. O sea, yo no me voy a salir del mundo del servicio de salud, pero hay que buscar una manera de cambiar lo que está sucediendo. Y entramos en una realidad de Venezuela que era, mira, tú como venezolano, para poder atenderte en un centro de salud de calidad, tenías que gastar muchísimo dinero. Así es, la verdad. Y si tenías poco dinero, poder adquisitivo para hacerte unos estudios, tenías que ir a algo que no representaba tu inversión en tu cuidado personal, y a la par no te sentías bien saliendo de ese proceso. Entonces había una brecha de los servicios que estábamos haciendo contra lo que se estaba pagando. Así es. Generamos un proyecto. Mira, lo que hay que hacer es generar un centro médico que de cierta manera, con estructuras bien pensadas, con tecnología, podamos abaratar los costos que tienen los grandes centros, que es lo que hacen que ese precio tenga que ser el final, porque al final nadie pone el precio porque, bueno, es que yo quiero cobrar muchísimo, ¿no? Hay unas estructuras de costos por detrás de todos esos precios que hacen que eso tenga que elevarse. Entonces nuestro propósito fue ver cómo lograr un balance perfecto entre un centro que sea tecnológico, un centro que tenga muchísima calidad, con personal súper capacitado, y que se pueda generar esa hospitalidad que se merece el paciente en el sector salud, pero sin que los precios subieran, teniendo un precio muy, muy asequible.
generamos el proyecto. Trabajando a cantidad, pero menores costos. Menores costos, pero sin sacrificar la calidad, que es vital. Generamos un proyecto muy interesante. Decidimos cambiar el nombre porque queríamos cambiar la perspectiva y había que sumar gente al equipo. Claro. Creamos Evaluex. Y como todo emprendedor o todo inversionista, salimos a levantar capital. Claro. Había que levantar capital para esto y fuimos con personas que fueran como nosotros, soñadores, que apostaran a Venezuela, que creyeran que Venezuela puede hacer las cosas mejor y que hoy en día, después de 2-3 años, están viendo que sí se puede hacer mejor. Y logramos montar lo que hoy en día es Evaluex, que es un centro médico diagnóstico que busca de cierta manera ofrecer la mayor calidad del mercado con equipos de última tecnología, con muchísima transparencia, dándole la seguridad a ese paciente de que nosotros lo estamos atendiendo con personal capacitado y con máquinas nuevas y con un espacio donde tú puedas visualizar qué pasa con tus muestras. Por ejemplo, nuestro laboratorio es un laboratorio totalmente transparente. Tú puedes ir a nuestro centro médico y vas a ver todo el procesamiento. Puedes sacarte la sangre y cuando te asomas por fuera vas a ver cómo procesan tu tubito de sangre que anteriormente en el mercado tú no sabías si ese toldito se la llevaba para una esquina. Claro. O si te pasaban por estadística. Mira, este hombre tiene 25 años, debe estar sano, saludable. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros mostramos todo el proceso que podemos mostrar obviamente para que te sientas esa seguridad. Esa seguridad de que con ese poco dinero, que es muy valioso. Sí, pero que te pone a dudar, ciertamente. Todo te va a dar un servicio de calidad. Y entramos en un mercado donde tenemos equipos como tomógrafos, rayos X, mamógrafos, densitómetros, ultrasonidos, tenemos laboratorios, tenemos consultores, ofrecemos una alta gama de servicios, pero todos a precios asequibles. Al ver esto, me enamoré de este mundo. Todo este proceso hizo que me enamorara del mundo. Bueno, naciste en el sector salud. Yo también tuve una madre médico, director de hospital por 25 años, créeme. Crecí en el sector salud y para mí sembrar en un sector que efectivamente necesita, yo creo que, y hacerlo bien, porque si algo es delicado en el sector salud y también se vive hasta en la farmacia, que pasa a ser una experiencia negativa, porque de una u otra forma ya tú vienes sintiéndose mal. Quien asiste a un lugar médico es porque se siente mal, algo está pasando y es difícil cuando no tienes la atención, la primera atención de hacerte sentir cómodo, de bajar tal vez la adrenalina del miedo, porque hay gente que le tiene pánico a las agujas, algo tan sencillo como en un laboratorio. Entonces es difícil vivir y hoy se trata mucho de hacerte vivir experiencias y que efectivamente tú en el sector salud te sientas cómodo, te sientas relajado y baje un poco esa adrenalina de temor de lo que pueda salir de esos resultados. Sí. Pero ahora, Daniel, no todo fue estrellas, no todo fue rosa, todo fue muy bonito en tu progreso. ¿Qué tuvo que sacrificar Daniel en este proceso? Daniel está casado hoy, tiene hijos. En el proceso tal vez de emprender tenías una pareja que tal vez no iba en tus líneas y que cuando estamos emprendiendo, señores, de broma da chance hasta para bañarse y cambiarse, porque vivimos y soñamos y respiramos con nuestro sueño, nuestro emprendimiento, y saltar todas esas trabas fiscales, parafiscales y todas esas limitantes que se nos vienen, tanto externas, porque las amenazas externas no las podemos evadir, pero lo difícil es que tampoco las podemos controlar. Controlamos nuestras debilidades. ¿Cómo hizo Daniel en todos estos procesos? ¿Tuvo que sacrificar cosas? ¿Fue un camino, como lo cuentas hasta ahora, sostenible y en crecimiento? Pero fue así de fácil. No tuvo limitantes. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos lo negativo, porque nuestra audiencia tiene que saber y verse reflejado y inspirarse, porque muchos están iniciando ese camino que ya tú vas en avance y quieren saber que si están en caída, pues es parte del proceso. Claro. Mira, Tairi, yo creo que es muy acertado como lo vienes mencionando, porque el crecimiento no es lineal. Nunca es lineal y todos los que nos escuchan tienen que entender que el crecimiento de cualquier emprendimiento tiene altos y bajos. Total. Sin duda alguna, en el momento que yo decido cambiar de Grupo Médico Dacia a Evaluex y hacer un proyecto totalmente nuevo, la realidad es que el mercado estaba cayendo. El mercado en decadencia, las ventas estaban bajando y era un poco descabellado salir a levantar capital para hacer un monstruo mucho más grande cuando las ventas te dicen no te metas en esto. Entonces, creo que sí se genera mucha incertidumbre en ese proceso y eso es una de las dificultades más grandes que uno como emprendedor puede enfrentarse, ¿no? Que uno diga qué pasará mañana y cuál es el camino correcto. Esa incertidumbre de ¿es por aquí o no es por acá? Uno trata de buscar formas de mitigar esa incertidumbre, uno trata de planificar. Yo decía, mira, vamos a hacer una inversión, hay que invertir muchísimo. Esta inversión yo sé que me voy a tener que limitar con ciertas inversiones en otro lado, con ciertos gastos personales, porque estoy invirtiendo todo en este negocio. Apostaste a riesgo. Entonces, yo sé que puede ser que me tome un año mientras existe la construcción de este negocio que voy a tener que limitar cosas. Así es. No es un año, pueden ser 2.
O mucho más. Pueden ser 16 meses, Claro. o pueden ser 3 años, o pueden ser 4 años. Claro. Entonces uno intenta generar planes y estrategias para cómo vas a atacar tu emprendimiento, que son sumamente necesarios. Claro, cómo mitigarlas, porque de que van a venir esas limitantes. Correcto. Y creo que uno tiene que empezar a valorar mucho el tiempo. Cómo distribuyes tu tiempo en el día. No es misterio que para cualquier emprendedor tienes que asumir 7, 8 cargos y tienes que hacer todas las tareas pendientes de la empresa. Sí. Facturamos, cobramos, somos operadores. Correcto. Pero ahí es donde entra el tema del tiempo. Porque como emprendedor tienes que pensar. Tienes que sentarte, tienes que calmarte, tienes que pensar. Estructurarte y organizarte. Tienes que generar estrategias. Totalmente. O sea, tienes que saber hacia dónde estás yendo. Tienes que entender cuál es tu propósito y cómo vas a llegar a él. Y en ese proceso que uno asume tantas responsabilidades y tantas tareas y apagar fuegos acá y resolverlo urgente y no lo súper necesario para que tu empresa crezca, yo creo que perdí muchos meses entendiendo eso. Entendiendo que no es solo resolver lo urgente, es también a veces lo urgente, mira, capaz eso va a tener que salir mal. Capaz eso no vas a poder atenderlo tú, porque tú tienes que dedicar tu tiempo a pensar cómo vas a hacer crecer tu empresa y que tu empresa sea sostenible a lo largo de 5 años. No cómo vas a lograr que ese proceso salga 100% perfecto. Así es. Entonces, eso se aprende por las malas, no se aprende por las buenas. Yo creo que nunca se aprende por las buenas. Por las buenas se aprende cuando te cuenta la abuela o el papá, yo pasé por aquí, pero hay que caer para realmente aprender. Correcto. Dani, ¿te tocó sacrificar cosas en el camino mientras trabajabas con tus papás, mientras te tocó decir, bueno, ya yo vengo, voy a emprender? ¿Sentiste que perdiste oportunidades? Miras un poquito atrás y dijiste, bueno, sí, tal vez sacrifiqué esto, sacrifiqué lo otro. Mira, te voy a dar un insight personal que tú no lo he dicho mucho y además puede ser que no lo haya dicho. ¿Y por qué le doy tanta importancia al tiempo? Cuando yo emprendo en este mundo del EvalueX, lo hago solo, lo hago fuera del grupo familiar y busco socios externos al grupo familiar. Y en ese proceso, mi padre en paz descanse me apoyó muchísimo y no se metió. Dijo, bueno, este es de él, ya que se encargue, no me voy a meter en su negocio. Voy a respetar su espacio. Correcto. Yo planifiqué unos tiempos para que inaugurara EvalueX cuando tenía que inaugurarse. Mis tiempos diferenciaron entre unos 4 o 5 meses de lo que tenía planificado. Que suele pasar. Lamentándolo mucho, mi padre fallece y no logra conocer EvalueX. No logra conocer la inauguración, el día de inauguración de EvalueX. Una cosa como que yo inauguré en febrero de 2023, mi padre falleció en enero de 2023. Wow. Sí, correcto. Wow. Y son cosas de la vida que por eso yo le doy tanta importancia al tiempo. Claro. Yo no puedo esperar que las cosas sucedan mañana porque tienen que suceder y tengo que hoy tomar acciones para encaminarme a hacerlo. Ahora, eso sí, si pasa algo impredecible el día de mañana, bueno, pasó, pero tú estás tomando acciones el día de hoy. Totalmente. Y no estás dependiendo de eso. Entonces yo creo que eso ha sido una de las dificultades más grandes, no haber no haber podido mostrarle por cuestiones de tiempo, claro, lo que estábamos logrando y lo que nació con ese sueño hace 5 años atrás, donde en unas conversaciones en nuestras mesas almorzando hablamos de, mira, ¿cómo vamos a hacer para que Venezuela tenga un mejor sistema de salud? ¿Cómo ayudamos a esas personas que más lo necesitan? Y que hoy se visualiza mucho más claro y visible el éxito que está teniendo EvalueX y cómo estamos ayudando a las personas hoy en día. Bueno, yo pienso que es parte de la vida, sí, ciertamente es una de las más grandes pérdidas porque al final nunca nos enseñan a perder. La vida te enseña a perder y de la forma más dura. Uno no aspira a que los padres que se vuelven socios en nuestros negocios y que son los que más nos hacen porras y los que más creen en ti, los que más te apoyan, pese a todas las vicisitudes, pues llega el momento de la pérdida inesperada. Yo pasé por lo mismo. Casualmente me pasó estábamos de aniversario en la empresa y justamente a mí me tocó ya montada para dar la apertura en el aniversario con el top de los 60 clientes que nosotros teníamos más en agenda, pues me tocó abrir el evento y estar ahí porque era la anfitriona. Claro. Y lamentablemente no pudieron estar mis padres. Y para mí eso me afectó muchísimo, pero es lo que tú dices, hay responsabilidades y proyectos que asumimos que bueno, que pese, aunque ustedes no lo crean, aunque la gerencia se caiga en alma y cuerpo, pues toca andar, pero sí es difícil, sobre todo cuando te toca sacrificar tiempo para tu emprendimiento que puedes haber dado tal vez a tus padres un poquito más, ¿no? Yo recuerdo las últimas palabras a tu pareja, bueno, sí, todos los que decidimos emprender es bastante limitativo el espacio en persona y yo le digo, mi papá siempre me decía, hija, no todo es trabajo, hija, no todo es trabajo. Lo recuerdo, sus últimas palabras horas antes de porque fue inesperado. Y siempre me decía por esa adicción, porque es que nosotros somos adictos
más adictos Sí, es lo único que te da energía para cuando todas las caídas te vuelvas a levantar. Esa adicción a un sueño de que lo voy a hacer, y si no es por este camino, me desvío por el otro. Y los que tenemos años haciendo esto entendemos que si me ponen una traba aquí hoy, brinco por el otro lado a ver si me sale. Y yo creo que es parte de salir adelante y emprender. Ahora, Dani, ¿qué viene? ¿Qué se viene para esta gran marca llena de mucha humanidad, llena de mucha empatía, de un gran liderazgo, muy bien humanizada, porque eres parte de su marca, eres parte visible de su marca, y eso es importante, que los CEOs bajen hacia el contacto directo con sus clientes? ¿Qué viene? Estamos en Caracas. ¿Qué viene para el interior? ¿En qué nos estamos preparando? ¿Cuál es ese diferenciador gigante que hoy tiene tu marca? Claro. Mira, yo creo que es muy importante lo que dices, exclusivos tienen que conocer qué está pasando, y esa era nuestra meta. Primero era poder entender si la hipótesis que teníamos de lo que necesitaba el mercado era real, ¿no? Total. Pero cuando hacemos el proyecto decimos, mira, creemos que esto es lo que necesita el mercado. Así es. Y dejamos que funcionara un año el negocio para ver qué necesitaba de verdad el mercado. Ya lo aprendimos, ya entendimos dónde están esas necesidades que hoy en día nos están pidiendo, ya vimos qué estamos cubriendo de manera innovadora y cómo podemos potenciarlo, y ahorita lo que toca es expansión. Toca es expansión para poder ofrecerle estos servicios que ahorita estamos haciendo en Chuao para una cantidad de pacientes, poder hacerlos a nivel más grande en la Gran Caracas y a nivel nacional. Sin embargo, esto es un proceso que toma tiempo, ¿no? Toma mucho tiempo en consolidar, porque nosotros somos fieles creyentes de que cuando damos un paso lo damos firme y queremos crear bases sólidas para la empresa, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, creando esta base sólida donde entendemos que la necesidad está cubierta al 100% y ahora vamos a poder replicar esto. Daniel, tenemos una cantidad de oyentes que se pueden sentir muy identificados contigo, que están tal vez iniciando su emprendimiento, pero hoy en día estamos en una realidad país como todas, porque tal vez estos años en base a tu emprendimiento lo hemos vivido en años anteriores. Lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta y mirar atrás, y yo siempre he dicho, la historia es muy cíclica. A veces no aprendemos del pasado y nos pasa en todo en la vida, hasta en la vida personal eso pasa. ¿Qué recomendaciones le darías a ese emprendedor que inició su proyecto a finales del último trimestre del 2024 y tiene una realidad al cierre de este trimestre que tal vez lo está asustando, está aumentando la incertidumbre? Que yo siempre he dicho que ese nombre de incertidumbre es nuestro tercer apellido al decidir de emprender, porque siempre va a estar presente, y más cuando nos lanzamos a riesgo. Claro. ¿Qué le dirías para inspirarlo y motivarlo a no retrocedas, continúa, porque esto es parte del proceso? Mire, yo solo les puedo comentar algo que puede sonar muy simple, pero puede tener una trascendencia enorme, y es: confíen en Venezuela. El emprendedor tiene que confiar en Venezuela, porque Venezuela, si bien es cierto, no sabemos cuándo nos da esas gracias que nosotros queremos, pero las da. Siempre las da. Siempre Venezuela nos va a dar eso que estamos buscando. Si tú estás emprendiendo aquí en Venezuela, tienes que confiar que tu proceso puede tomar mucho tiempo, como puede tomar 10 días. Claro. Y eso es lo bello de nuestro país. Y que gracias a esas personas que están emprendiendo en Venezuela, cada vez los venezolanos tenemos soluciones para los problemas que ayer eran problemas y hoy en día son negocios. Así es. Daniel, ¿qué recomendaciones das en el sector salud a aquellos competidores que hoy pudiesen existir para ti, que deben afincar, más allá de que como competidores, como hermanos que estamos en el sector? Porque al final vamos hacia el mismo ciudadano de a pie, vamos al ciudadano que está necesitando nuestros recursos, que no puede faltar en su proceso de servicio y atención. En el sector salud, por supuesto. Mira, si bien es cierto, hay una competencia interesante en el sector salud. Creo que hay varias empresas que están haciendo distintas cosas en el sector salud. Yo creo que todos estamos atendiendo una necesidad que es muy grande hoy en día en Venezuela, y que tanto competidores privados como empresas que ofrecen esto a nivel público tenemos que aliarnos, tenemos que trabajar de la mano para poder solucionar el gran problema y lo que nos importa a todos como venezolanos, que es que todos los venezolanos tengan atención médica de calidad para salir felices de una clínica y sin ningún tipo de problema. Tenemos que hacer eso en conjunto. Ahora, recomendaciones que puedo dar: escuchemos a los pacientes. Ellos tienen la respuesta ahí, ellos saben qué necesitan, ellos te están diciendo las necesidades que tienen. Lo que tenemos que hacer es bajar un poquito a donde están esos pisos de atención directa al paciente, con mucha empatía. Salir de las oficinas y sentarnos ahí y pasar nuestro tiempo escuchando y ver cómo podemos ayudar. Así es. No voy a dar soluciones, porque soluciones van a haber miles,
porque necesidad hay miles. Solo es cuestión de escuchar y ver qué está necesitando ese mercado. Y estar dispuesto a escuchar más negativo que positivo. Yo siempre le digo a la gente y a mi equipo de trabajo, dime qué está saliendo mal, qué es lo que debemos trabajar, porque lo bonito puede sonar muy bien y todo el mundo va a querer escuchar bonito, pero sí, lo bonito no genera cambio. Cambio escucha transformar de negativo a positivo y ahí es donde debemos enfocarnos. Daniel, agradecida por esta entrevista, agradecida por este espacio. Gracias por sembrar en Venezuela, gracias por sembrar en un sector que urge atención, empatía, humanidad y sobre todo liderazgo de gente jóvenes como nosotros que apostamos y seguimos. Señores, porque sí hay jóvenes que siguen apostando a Venezuela, siguen sembrando en Venezuela, siguen buscando el bien de cada uno de sus ciudadanos y sobre todo aprovechan, aunque ustedes no lo crean y suene muy retórico, la crisis, porque esta es igual la oportunidad. Daniel, agradecida por este espacio, nos toca despedirnos. Transforma tus ideas en estrategias de éxito. Porque en el mundo de los negocios, el conocimiento es poder. Feedback empresarial. Bienvenidos a una sección más de Feedback empresarial. Y hoy celebramos las historias que inspiran, las ideas que definitivamente transforman los proyectos reales y las mujeres que hacen talento de una forma de liderazgo única, sobre todo en nuestro país Venezuela. Hoy nos acompaña Sacha Cacurri Oltra, fundadora y directora creativa de Sacha Cacurri Design, una marca venezolana reconocida por la creación artesanal de carteras versátiles y atemporales. En esta entrevista vamos a explorar su trayectoria, los desafíos y los logros en el camino del emprendimiento y cómo poder femenino impulsa a marcas con sello propio. Sacha, bienvenido a Perspectiva. Hola Tayri, gracias. Sobre todo gracias por este espacio que es maravilloso, lo valoramos muchísimo. No, para mí es un honor, sobre todo porque como mujer, ¿cómo no impulsar a mujeres que buscan dejar una huella marcada en nuestro país? Actualmente solo el 34% de las mujeres a nivel mundial deciden brincar esa barrera y solo un 6% logra saltarla con éxitos. Y dentro de ese éxito, Sacha, estás tú. Pero ¿dónde nació ese sueño de emprender? Desde pequeña Sacha sabía que iba a ser una emprendedora, o bueno, no, yo sé que me sé la ruta común que nos trazan nuestros padres, que tienes que ir a la universidad, debes graduarte, por lo menos trae un título, y tras esa experiencia fuiste descubriendo lo que hoy es tu marca. Cuéntanos un poquito de dónde nació ese emprendimiento. Bueno, a ver, de chiquita sí, tenía mucha inquietud por la moda, que la mantengo y ahí está materializada. También desde chiquita tuve ese impulso familiar de tienes que estudiar, tienes que traer un título y además ese título es una herramienta para, ¿no? Sin embargo, también había mucho de qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que te gusta. Yo me fui muy tradicionalmente a estudiar 2 carreras absolutamente tradicionales. Yo soy abogado y soy licenciado en estudios internacionales, así que ciertamente no parecía que la moda encajara por allí. Hice una carrera corporativa que todavía la mantengo y me encanta en la banca. Ya tengo casi 20 años en banca. Pero bueno, la inquietud moda estuvo ahí, pero moda en ese momento desde el consumo, ¿okay? Entonces, bueno, ¿qué me gustaba? ¿Qué estaba viendo? Las tendencias, etcétera. Y luego, en algún punto, en el año 2019, estaba buscando yo tener a mis bebés. Y bueno, tuve como al tercer bebé, que es Sacha Cacurri Design. Y lo tuviste un año antes de pandemia. ¿Cómo fue afrontar ese nacimiento en plena pandemia? Bueno, a ver. Y embarazada. Sacha Cacurri Design y los morochos de Sacha Cacurri nacen en pandemia. La idea empieza, de hecho, paralelo al inicio de mi embarazo. Al final, por eso es que siempre digo que tengo 3 bebés. Sí, trillizos, por este nacimiento. Y bueno, ciertamente nace de primero esta inquietud que tenía por la moda, por el diseño, y luego yo siempre cuento esto porque la verdad es que a mí me parece maravilloso cómo nació. Yo me fui de viaje, me fui con un montón de carteras, un viaje de vacaciones, un montón de carteras, muy poco práctico el tema, y estando en el viaje empecé a preguntarme por qué nadie había creado una cartera que yo pudiese combinar y que no tuviera que viajar con tantas carteras y que además yo pudiera guardar en mi maleta. Y empecé con ese cuento un montón de tiempo. Encontraste un problema y de ahí nacen los emprendimientos, buscando una solución. Y ciertamente en algún punto, mi esposo en ese momento, ya como un poquito molesto, me dice, bueno, vamos a hacer algo.
manda todas las carteras a Caracas, cómprate las carteras que te quieras comprar y diséñala tú. Ay, mira, pero qué buena idea diseñarla yo. Buen estudio de mercado. Y bueno, ahí nace Sacha Gacurri Design. La verdad es que nace con la idea de encontrar espacio. Ahí nació Sacha Y practicidad, porque créeme, yo soy igual que tú. Y el hecho de escoger una cartera que me pueda combinar para los diferentes, por lo menos yo, que cambio de, hoy me puedes ver de una forma y cambio el estilo el día de mañana, una cartera que la puedo usar para los diferentes estilos o las diferentes áreas profesionales de mi vida, eso es maravilloso. Sí, además que bueno, una cartera que puedas combinar de colores, entonces empecé yo, bueno, ¿cómo la puedo combinar? ¿Cómo la puedo ver diferente cada vez? Pero sobre todo, ¿cómo la puedo guardar? Porque además en ese momento de mi vida, profesionalmente estaba en una etapa de viajar demasiado, entonces personalmente lo hacía mucho, pero profesionalmente también. Entonces decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo que cargar con esta incomodidad y por qué me tengo que ir con una sola cartera? Sin contar irte con el maletín de los bebés. Entonces, al final del día, también empecé a ver un montón de cosas. También empecé a ver que probablemente en las casas de muchos no había el espacio suficiente para guardar cosas. Y al final del día, aunque a la gente la moda le parezca algo banal, para mí la moda es algo aspiracional. Total. Entonces, como es algo aspiracional, yo sí creo que la gente tiene que sentirse bien con lo que tiene puesto, que la gente tiene que comprar eso que le hace sentir bien y obvio, no es una compra compulsiva, es que bueno, si yo vi esa cartera que es de calidad, que no la tiene todo el mundo, bueno, yo la quiero porque probablemente yo con eso tengo una mejor sensación y tenga la posibilidad de, al sentirme bien, hacer cosas distintas. Y sobre todo el ámbito funcional, además de ser bonita, me gusta, no la tiene todo el mundo, es práctica y funcional. Y eso es maravilloso, Sacha, pero el camino no fue en línea recta. Yo no creo que Sacha Designs llegó de la noche a la mañana y mi esposa, aquí están las carteras, diseña, la diseñaste en 24 horas y saliste al mercado y te compró media Venezuela cartera. Cuéntame, ¿qué hubo que sacrificar? ¿Qué fue difícil? ¿Afectaron las limitantes tal vez? Porque tenemos no solo limitantes arraigadas desde nuestro nacimiento y nuestra crianza, sino gente que nos encontramos que también nos limita, para bien o para mal. Aunque yo siempre digo que así sea para mal, nos empuja hacia el lado positivo y yo agradezco a toda la gente que nos limita para mal porque nos reta definitivamente en el emprendimiento. Pero ¿cuáles fueron los tuyos? Mira, ¿cuáles fueron los míos? Bueno, el primero, ciertamente una limitante quizá social. ¿Qué haces tú con una carrera corporativa exitosa, reconocida, metiéndote a hacer carteras? Entonces la limitante social, luego la limitante de la moda es banal y tú eres una persona que apuesta a lo contrario. El camino no fue en línea recta porque mi proceso de embarazo fue un proceso complejo. Yo pasé por 13 procesos de fertilización in vitro y fue muy duro emocionalmente, claro, y físicamente, y estaba a la par con esto. Estaba la pandemia, entonces diseñar en pandemia era agarrar lo que tenía en la casa, cortar probablemente un jean porque ¿dónde compraba yo cuero en ese momento, no? Sí. Y qué broches usaba y qué cierre usaba para hacer la prueba. Entonces, bueno, transité ese camino y transité el camino del embarazo, que fue muy complejo. Y luego, ahora que me lo dices, personas que te limitan, yo creo que yo esto lo he dicho poco, es más, creo que nunca lo he dicho. Yo tuve una sociedad. Y la sociedad se rompió de la peor manera que se podía romper. Y se rompió la sociedad, se rompió la amistad, se movieron cimientos, claro, dentro de mi hogar muy fuertes. Y ahí hubo un punto de inflexión en el que dije, esto se acabó. Y después de mucho pensar dije, no, esto no se acabó, esto acaba de empezar. Y pues luego hay un montón de camino que empiezas a recorrer, que es el camino de tener materia prima de calidad en Venezuela, de tener insumos de calidad en Venezuela, de cómo llega eso aquí. Es que me tengo que ir de viaje yo y buscarlos yo y traerlos yo porque no tengo un catálogo aquí que me permita hacerlo. Y bueno, luego también hay un tema de tiempo con tus hijos, de tiempo con tu familia. Paralelamente a esto, yo me niego a dejar mi carrera corporativa. Imagínate. Estoy negada a eso. Estás en paralelo con los dos, tu proyecto de emprender y tu proyecto corporativo. Y mi carrera corporativa, que para mí es fundamental. Porque además me ha dado mucho a lo que soy. Entonces claro, no la quiero dejar. Y el tiempo con mis hijos. ¿Y cómo lo equilibras? Porque si ya es difícil equilibrar
vida personal con tu emprendimiento y tu vida corporativa? O sea, ¿estás en un triángulo? Sí, totalmente. ¿Cómo lo equilibras? ¿Cuál ha sido qué podemos decir, cuál ha sido el éxito de hoy de Sasha para poder equilibrar y mantener esa inteligencia emocional balanceada? Tú sabes que yo, como acabas de nombrar un triángulo, dentro de los tipos de triángulo, el mío es equilátero, todos los lados son iguales. Sí. O sea, para mí, el tiempo con mis hijos probablemente no sean las 8 o 10 horas diarias que uno como mamá aspiraría, pero el espacio es calidad. Es tiempo de calidad. El fin de semana es para mis hijos absolutamente. El tiempo de Sasha Gakure Design es el tiempo de Sasha Gakure Design y en ese momento no entra nada más. Y mi tiempo corporativo, que es probablemente bastante ocupado, pues es el tiempo que le estoy dedicando a eso para que sea de calidad y como a mí me gusta, que salga bien. O sea, que pudiésemos decir que hay una buena administración del tiempo y eso ha sido el éxito de mantener las tres. Sí, yo creo que hay mucha disciplina. Yo creo que hay mucha disciplina. Cuando tú administras bien tu tiempo, estás administrando muy bien ese valor que es la disciplina. Yo creo que sin disciplina, pues no habría pasado mucho de lo que ha pasado hasta ahora. Tocas un punto clave que es la disciplina y hay muchas mamás hoy en día que están tal vez en ese camino cuando tú empezaste y quieren emprender. Están en un proyecto, pero dicen, mi limitante mayor es mi familia y mis hijos. ¿Qué consejo darías a esas mamás que están justamente, no estamos pasando una pandemia, pero pudiésemos decir que estamos viviendo un espacio cíclico histórico a nivel de la economía, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, y que tal vez por desconocimiento también y no tener las estrategias y las herramientas, pues genera un poco de desesperanza y multiplica la incertidumbre? ¿Qué le dices tú a esa mamá que quiere emprender, que ahora tal vez es mamá y papá sola y tiene una idea de negocio maravillosa, pero no sabe y dice, wow, o sea, ya con el trabajo de mamá es colapsado? ¿Cómo lo hizo Sasha? Porque fueron 2 bebés y el tercero que fue tu marca. Mira, a ver, la concepción de ser mamá y lo que tú quieres ser como mamá es bien disímil de una persona a otra. Yo creo que si hay algo que para mí es fundamental en la crianza y en la relación con mis hijos es enseñarle el valor de la familia y el valor del trabajo. Siendo el valor del trabajo para mí fundamental en la crianza de mis hijos, entonces esa decisión de me quedo aquí o sigo, para mí es innegociable. Para mí la decisión siempre es seguir y enseñarle a tus hijos a vincularse con eso que tú estás haciendo. Al final del día tú ves a mi gorda hoy y ella no solo agarra la cartera como si fuera la cartera de ella, sino es que además me pregunta, mamá, ¿y esto cuánto cuesta? Mamá, ¿y cómo lo van a pagar? ¿Sabes? Al final del día, en estos días... Aprendiendo sobre el valor que es tan importante. Hace 2 días me lo dijo y me acuerdo y me da ganas de llorar. Me dijo, mami, yo quiero hacer carteras contigo. Al final del día hacemos muchas cosas juntos, pero yo quiero hacer carteras contigo. Quiere decir que probablemente ella está viendo que mamá hace cosas que son chéveres para su edad, que es un tiempo valioso con mamá, pero que yo estoy segura que más adelante va a ser algo que ellos van a valorar. Entonces, para mí... Si lo quieres hacer, o sea, si eres mamá y lo quieres hacer y estás impulsada a eso, y además, como tú decías, probablemente es mamá y papá, entonces ahí también hay un tipo de necesidad. Habiendo un tipo de necesidad, entonces sencillamente vamos a hacerlo, que además tus hijos te van a agradecer cada segundo que le dedicas a su bienestar. Y yo estoy convencida que el bienestar de mis hijos no está en Sasha todo el día en la casa con ellos. El bienestar de mis hijos está en enseñarles que el trabajo está ahí, y el trabajo es un valor nuestro arraigado como familia. Sasha, ¿cómo equilibras? Eres mujer, estás en un mundo que para nadie es oculto, que el liderazgo y los puestos de poder los avanzan y nos llevan mayoría a los hombres, pero siempre he dicho, yo apuesto a la igualdad de una u otra forma. Nunca en mi medio me he sentido opacada, pero hay mujeres que sí efectivamente han tenido sus limitantes. ¿Cómo manejas el síndrome del impostor siendo una empresaria, líder, siendo mamá, pero siendo mujer? Mira, yo en banca, en 20 años, te puedo decir que nunca me he sentido incómoda siendo mujer, a pesar de que la banca pareciera desde afuera un mundo de hombres. Y eso es algo que yo agradezco día a día, que yo nunca me he sentido menos allá adentro. Hacia afuera, yo estoy en una junta directiva en AGE de 7 personas, de las cuales 5 son hombres y 2 somos mujeres, y la verdad es que ha sido absolutamente maravilloso ese trabajo
de lidiar y de lidiar en lo positivo con 5 hombres, además con caracteres súper fuertes. Pero es que resulta que Vanessa y yo, que somos las 2 mujeres de ahí, también tenemos un carácter muy fuerte. Entonces, ciertamente estar ahí siendo mujer ha sido maravilloso. En mi área empresarial, pues es un área que está dominada por mujeres. Total. Y el síndrome del impostor, fíjate que en ese particular no me ha atacado, sí me ataca con mucha frecuencia cuando intento hacer algo nuevo y digo, ¿y por qué yo estoy metida aquí? Pero ¿será que lo voy a hacer bien? Un nuevo cargo en banca, ¿será que lo voy a hacer bien? No vale, esto no es para mí. Y después digo, no, ya va. Volteo para atrás y digo, claro que lo puedes hacer bien. O sea, me dura segundos. Sí. Pero siendo mujer en un mundo complejo a nivel de género, la verdad es que no lo he sentido. Eso es maravilloso y eso brinda muchísima seguridad dentro de ti. Si pudieras definir tu marca en 3 palabras que no mencionen moda ni diseño, ¿cuáles serían y por qué? 3 palabritas. Versátil, elegante y atemporal. ¿Por qué? Versátil porque puedo hacer mucho con ellas. Elegante porque para mí la línea tan delgada entre la vulgaridad y la elegancia se puede cruzar muy fácilmente. Total. Y yo siempre me voy a decantar por la elegancia y eso es lo que quiero transmitir y es lo que quiero que otros tengan de mí. Y atemporal porque la moda es algo que pasa, pero solo pocas cosas de la moda trascienden. Entonces esa trascendencia es creo que lo que marca parte de mi línea de diseño. Sasha, gracias por esta entrevista, gracias por este espacio, gracias por inspirar a todas aquellas que se están escuchando y a aquellos que también dicen, wow, si esta mujer es 4x4, señores, entonces yo como hombre también lo puedo hacer, aunque sea un poco más básico, pero lo podemos hacer. Quiero que nos despidamos con un mensaje para todos aquellos emprendedores, comerciantes, empresarios que te están escuchando y que en este tiempo, en este momento, iniciando el segundo trimestre del año, donde tenemos un panorama un poco, no diría caótico, es repetitivo, pero sí con mucha incertidumbre, mucho desconocimiento por algunos. ¿Cuál es tu recomendación? Mira, a ver, recomendación y es un mantra personal. Crea, crece y nunca sueñes más de lo que trabajas. Y mi recomendación en este momento, sobre todo en estas circunstancias, es tener muchísima disciplina y mucha tenacidad. Al final del día ir siempre tras eso que te mueve e intentarlo. O sea, este camino no es en línea recta y no es color de rosa, pero si te quedas en el no se me dio, no pude, de verdad no vas a poder. Intentarlo. A copiar estrategias de las buenas, señores, no a copiar emprendimientos, copiemos las buenas acciones, rodémonos de gente muchísimo más inteligente que nosotros, que esos son los canales de éxito para el 2025, el networking, las relaciones y seguir apostando hacia lo que sí podemos controlar, aprovechar esas oportunidades que nos presentan, porque toda crisis trae oportunidad. Y trabajar en nuestras debilidades internas, señores, porque no somos perfectos, nos vivimos transformando constantemente para bien y para mal. Así que vamos a darle un lado positivo a esas debilidades, que es lo único que podemos controlar. Toca despedirnos, no sin antes recordar que estamos bajo nuestro dial 102.3 FM a través del streaming www.mundour.com/Barquisimeto, a través de nuestro canal de YouTube, donde ya puedes ver la imagen detrás de la voz, Mundo UR Regiones. Vas a buscar en perspectiva y nos vas a encontrar Instagram Live, @Unionradio, @TairiMérida, y tenemos ese canal de WhatsApp y Telegram para ti. Vas a colocar en perspectiva con Tairi Mérida, le vas a dar seguir y no solo vas a tener esta maravillosa entrevista para verla las veces que sean necesarias para que agarres todos los tips y herramientas tras su historia, sino todas las entrevistas de valiosidad que hemos tenido esta semana y la semana anterior, que sé que van a ser mucho de siembra para ese emprendimiento, para ese comercio y para que esa empresa sea un proyecto destinado al éxito. Los quiero, los despido, buen apetito, buen provecho.